Hola y bienvenidos a este nuevo video donde seguimos charlando sobre el tema de la vanguardia en el Ecuador. En el anterior video, que te lo voy a dejar colgado por acá arriba, nosotros habíamos establecido cuáles eran los tres autores y bajo qué parámetros habíamos establecido esos tres autores de la vanguardia del Ecuador. También habíamos establecido una pequeña característica, tal vez un poco trivial, para la comprensión de la vanguardia dentro de nuestro país, y habíamos prometido que justamente en este video íbamos a ver esencialmente las características literarias de este movimiento en la literatura del Ecuador. Ahora, para un poco repasando lo que habíamos visto en el video anterior, eran los tres autores, que son el poeta Hugo Mayo, que son el escritor, narrador Pablo Palacio y Humberto Salvador. Y habíamos dado una característica, como habíamos dicho, una característica quizá por ahí un poco banal en el sentido de que no nos ayudaba a comprender digamos, la riqueza de la narrativa y la lírica vanguardista en el Ecuador, que era el tema de que estos tres autores habían sido poco más que ninguneados en su época. En los artículos que Gallegos Lara publicaba, pues de cierta manera denostaba, bueno, no tanto denostaba, pero sí como que dejaba de lado, desdeñaba la obra de tanto de Pablo Palacio como de Humberto, no, de Humberto Salvador, sí, también, y del mismo Hugo Mayo. Se decían algunos periódicos quiteños que había que mandarle al manicomio porque no se entendía la forma en la que él estaba escribiendo. Eso con respecto a características extraliterarias de la vanguardia en el Ecuador. Ahora, el día de hoy vamos a abordar solamente, y ojo con esto, vamos a abordar solamente las características narrativas de la vanguardia. Y en el siguiente video, que tendrá que salir la próxima semana, vamos a abordar las características de la poesía de el gran Hugo Mayo, dado que si abarcamos las dos cuestiones en este video, va a salir demasiado extenso. Y no queremos que tampoco salga un video tan largo, así que vamos a comenzar. Es decir, el día de hoy vamos a ver las características literarias de la obra de Pablo Palacio y la obra de Humberto Salvador, y lo más importante es por qué estas obras pertenecen a la vanguardia, diciéndolo de un modo un poco más categórico, más directo. Vamos a ver cuáles son las características de la vanguardia en la narrativa del Ecuador. Porque sí, yo tengo que hacer un video hablando solamente sobre las características del gran Pablo Palacio, porque su obra creo yo que merece un video completo. Es una obra bastante, no digamos compleja, pero que sí tiene muchas características que son muy diferentes de la obra de Humberto Salvador. Me parece personalmente que Pablo Palacio es mucho más rico como narrador, va mucho más a profundo sobre algunas cuestiones del ser humano. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es ver las características que comparten la narrativa ecuatoriana, las características vanguardistas que comparte la narrativa ecuatoriana. ¿Listo? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera característica. Al igual que en el video anterior, y de aquí en adelante tiene que ser así, no voy a hacer ningún corte, voy a hacer un discurso largo de corrido para no interrumpir el hilo de la narración. Así que siempre me voy a estar ayudando de unos apuntes y que yo voy a ir sacando. También voy a ir leyendo algunos fragmentos de los libros que, bueno, de donde he sacado yo las características, las he encontrado. Y antes de comenzar con eso, si es que quieres profundizar en el tema de la vanguardia y en el realismo del Ecuador, yo te recomendaría que vayas y busques este libro, que es fascinante para comprender la vanguardia en el Ecuador y para entender el realismo en el Ecuador, que es de Alejandro Moreano, en la campaña de lectura de Eugenio Espejo, de Luna de Bolsillo. Es un libro bastante pequeño que tú puedes conseguirlo tranquilamente en la casa, bueno, por la casa Humboldt, si no estoy mal, o pues en cualquier librería de aquí del Ecuador. Es muy recomendable. De aquí he tomado algunas características para hablar de la obra de Pablo Palacio y la obra de Humberto Salvador, aunque se centra más bien en la parte de la vanguardia, se centra más bien en la obra de Pablo Palacio. Y el tema de Humberto Salvador, pues un poco hemos tenido que buscarlo de otras fuentes, como en este caso, este libro de acá, que es una recopilación de la literatura ecuatoriana hecha o impulsada
por la Universidad Técnica Particular de Loja, un poco bajo la dirección de Raúl Serrano, y en este caso tengo algunas introducciones de Yanko Molina, y entre prólogos y prólogos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esto. Listo, la primera característica que nosotros vamos a tener en el tema de la vanguardia va a ser la subjetividad. Primero, habíamos hablado nosotros ya de la subjetividad, lo habíamos hecho en el video del romanticismo, si no estoy mal, bueno, te lo dejo colgado por acá arriba para que lo vayas a ver un poco más extensamente, pero ¿a qué se refiere el término subjetividad? No es nada más que el predominio del yo, el predominio del sujeto, del pensamiento, de las creencias del sujeto en contraposición del mundo real. Es decir, predomina el mundo tal como yo quisiera que fuera en lugar del mundo tal como es, ¿sí? Ahora, en la obra de Pablo Palacio y en la obra de Humberto Salvador, esto es bastante patente en muchas de sus obras. En el caso de Pablo Palacio, por ejemplo, tenemos de hecho una de las novelas más famosas o novelas cortas más famosas que tiene él, se llama La vida del ahorcado, que es una novela subjetiva, en la cual justamente al inicio del relato ya el narrador comienza a imbuirse dentro de sí mismo. Otra de las obras que explota el tema de la subjetividad en Pablo Palacio es la obra Débora. La obra Débora, por ejemplo, nos narra sobre la vida de un teniente que es, pues, cualquier persona, nos dice el autor, ya vamos a ver eso después en los fragmentos que vamos a ir leyendo. Va recreando un poco la forma de ver el mundo a través de los ojos del teniente. Ahora, acá tengo yo, por ejemplo, la página número 65 de La vida del ahorcado. Página 65, 85, perdón. No sé si estoy bien, página 65. Ya, por si acaso tengo esta edición. Si es que ustedes la tienen, pues ahí pueden buscar en la página 65. Y cuando el narrador, que a la vez es personaje protagonista porque está narrado en primera persona, se acuesta a dormir, dice lo siguiente. Fíjense en esto. Pero los párpados vuelven a cerrárseme, pero ya es la hora de ayer. Andrés, silba una voz bajita. Me incorporo de un salto, escucho. ¿Quién me ha llamado? Aquí no puede haber otra voz que la mía. Aquí no puede haber otra voz que aquí no puede haber otra voz que la mía se refiere a que él ya está dentro de sí mismo, él se ha dormido y ya está descansando en su propio ser. Él le llama cubículo, se entiende claramente que habla de el interior de la persona. Continúa la lectura. Retengo el aliento, me levanto de puntillas, todos los sentidos abiertos. Es preciso observar que en este cubo hay algo peligroso. Hablamos del interior de la persona, el cubo. Venid, entrad, señoras y señores burgueses, señoras y señores proletarios. Entrad vosotros, los expulsados de todo refugio y los descontentos de todos ellos. Entrad vosotros, compatriotas de este chiquito país. Vos, compatriota obeso, vos, compatriota esmirriado, vos, compatriota de la nariz salchicha, vos, compatriota empolvado, vos, compatriota romántico, vos, compatriota aburrido, vos. No habed miedo de no tener sitio, más bien, venid a admirar la capacidad de este cubo de grandes muros lisos y desnudos, en donde todo lo que entra se alarga o se achica, se hincha o se estrecha, para adaptarse y colocarse en su sitio, en su justo sitio, como obra de goma. Mirad al obeso compadre Tixi como ha perdido su enorme barriga para dar sitio a sus alegres y bondadosas comadres, y mirad a estas bondadosas comadres como han perfilado y achatado sus alegres rostros para no ser una molestia para las voluminosas rabadillas de aquel inteligente estirado como una tripa. Y mirad al venerable burgués Heliodoro, cómo está de aplastado y que parece un pobre dibujo en el piso. Aquí en este cubo hay sitio para todo el mundo. Aquí, bueno, La vida del ahorcado es una novela que justamente vamos a trabajar en nuestro video sobre la obra de Pablo Palacio, pero todo se va desarrollando dentro de la mente del personaje hasta que termina en
justamente, voy a hacer un spoiler, justamente termina en el ahorcamiento del personaje principal, en este caso del narrador. Lo que nosotros tenemos que averiguar es por qué sucede ese ahorcamiento, pero es tan interesante que ese ahorcamiento surge dentro de la cabeza del mismo narrador protagonista. En la obra de Humberto Salvador, nosotros podemos encontrar eso a lo largo de toda su novela, sobre todo la novela más importante de él. Ahora, recordamos nosotros que en el video anterior habíamos hablado de que nosotros tenemos dos, entre comillas, dos Humberto Salvadores, el Humberto Salvador de la vanguardia y el Humberto Salvador del realismo social. En este caso estamos hablando, por obvias razones, del Humberto Salvador de la vanguardia. Acá tengo yo la obra que me conseguí de Salvador, de la edición Escalera, una editorial española. Y ¿por qué esta novela es tremendamente subjetiva? Porque todo sucede en el interior del personaje. ¿De qué trata En la ciudad de perdida la novela? Es el narrador, que a la vez es protagonista, está enamorado de una tal Victoria y él trata de escribir una novela y se da cuenta de que la Victoria real no es un personaje que pueda ser novelado. Es una señorita pequeña burguesa. Entonces lo que hace el narrador protagonista es deshumanizarla para convertirla en un personaje, y junto con Victoria comienzan a buscar en la ciudad de Quito los personajes que van a formar parte de la novela del narrador escritor que está escribiendo una novela, y esto se llama metanarrativa, que es justamente otra de las características de la literatura de vanguardia. Y aquí entramos en la segunda característica, el tema de la metanarrativa. Antes de entrar a esta cuestión, recordamos que en el tema de la subjetividad, ¿por qué es subjetiva la obra En la ciudad de perdida una novela? Porque obviamente es el narrador que discute consigo mismo y a la vez con sus propios personajes cuáles serían los personajes adecuados que puedan formar parte de su propia novela, ¿sí? Ahora, en el tema de la metanarrativa, que también es muy interesante tanto en la obra de Salvador como en la obra de Pablo Palacio, es otra de las constantes dentro de la narrativa de vanguardia. Solamente tenemos dos autores en el tema de la vanguardia, pero estamos buscando puntos en común entre los dos escritores. Ahora, ¿a qué nos referimos con metanarración? El tema metanarración es cuando un personaje, que generalmente es primera persona, aunque no siempre, o un narrador omnisciente en tercera persona, está narrando la historia, se da cuenta que está narrando y consulta a veces con el lector sobre qué es lo que debería hacer el personaje sobre el cual está narrando, o si es que fuera en primera persona, qué es lo que debería hacer él como personaje dentro de su narrativa. Es decir, metanarrativa es cuando los narradores se dan cuenta de que están narrando la historia. ¿Listo? ¿Sí lo tenemos? Ok. Me disculpan, esos son vicios de... Bueno, yo soy docente de razonamiento verbal, entonces eso es, ¿me entienden? Es un vicio de la docencia. Ok, entonces, En la ciudad de perdida una novela es justamente una novela eminentemente metanarrativa, porque como habíamos dicho, el protagonista está buscando continuamente cuáles son los personajes de su obra, cuáles serían los personajes que encajan dentro de su historia, ¿no? Ahora, no voy a tomar en este caso la metanarrativa con la obra de En la ciudad de perdida una novela de Humberto Salvador, porque sería un poco cansado, dado que voy a buscar en otras características, voy a citar en otras características a esta obra. ¿Qué otra obra tiene Humberto Salvador sobre la metanarrativa? Hay un cuento llamado Proyecto de Cuento. Nosotros también habíamos dicho la vez anterior que Humberto Salvador había traído el psicoanálisis dentro del estudio de la psicología aquí en el Ecuador, bueno, fue uno de los primeros que introdujo los estudios de Sigmund Freud dentro del Ecuador, y eso lo podemos nosotros evidenciar muy bien en algunos textos. Tal vez no está tan presente en el tema de En la ciudad de perdida una novela, pero sí que está completamente desarrollado en su cuento, Proyecto de Cuento, que lo saco de este libro de la literatura del siglo XX, La Vanguardia,
¿De qué trata Proyecto de Cuento? Es un cuento, pues paradójicamente casi igual al de La ciudad de perdida, una novela, sin embargo está abordado bajo un planteamiento eminentemente del psicoanálisis. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a evidenciar o vamos a ver tan literalmente desplayado el tema del psicoanálisis que en ciertos momentos puede resultar un poco cansado para las personas que o bien no somos partidarios del psicoanálisis o bien no lo conocemos muy bien. Sin embargo, sí que vale la pena echarle un ojo por el tema de la característica de la metanarración. Me dicen mis apuntes, página 142. Bien, entonces, igual, ¿por qué es parecido a La ciudad de perdida, una novela? Porque este cuento también tengo al narrador, tercera persona, que está buscando cuáles serían los dos personajes importantes para el cuento que él quiere escribir. ¿Sí? Así que él dice lo siguiente, ¿no? El tubo de ensayo brota en el laboratorio interior. Este tubo de ensayo es como que él está maquinando cuáles son los personajes, ¿no? Como que los va a crear. Coloco en él los cuerpos, en este caso simples, pero que pueden ser compuestos de la realidad de otros motivos. Las sustancias que será fruto de la combinación es aún una torturante, aquí, interrogante o incógnita. Se han encerrado ya las dos células de personajes en el prisma, la muchacha rubia y su padre. Ahora, ella es una mujer maravillosa, pero como el incesto no debe efectuarse en el cuento, sino que únicamente actuará la evocación de su naturaleza, transformaré a la muchacha en una niña. Para ella es un misterio la cuestión sexual. Nosotros aquí en el tema de la metanarración tenemos al menos unas dos cosas. La primera, que el personaje está formulando el narrador, perdón, está formulando a los propios personajes que van a formar parte de su cuento. Y segundo, que nos está explicando. Es metanarrativo porque primero dice que quiere que sea una mujer y luego cambia de idea. Dice, no va a ser una mujer, va a ser más bien una niña. Y después la caracteriza, ¿no? Dice, siente inquietud, curiosidad, se esboza la fuerza del instinto. Se considera el incesto como un monstruo brotado del vientre de Satanás. Y fíjate lo que dice, opino que Satanás tiene demencia senil y no puede producir tan interesante monstruo. Pero este fantasma, que huele a azufre, solo adhiere apariencia diabólica cuando encierra en su bolsa a las personas mayores. El mismo espectro acompaña a hombres y a mujeres en la infancia. Él es quien, bajo la amable máscara de la ternura familiar, despierta en los espíritus el primer destello balbuciente del sexo. La segunda cuestión que podemos ver en este pequeño fragmento es todo el tema del psicoanálisis metido dentro de la cuestión. Y bueno, sí les invitaría a leer el cuento para que ustedes vayan desilvanando toda la cuestión psicoanalítica en la obra de Humberto Salvador. Ahora, ¿dónde está el tema de la metanarración con Pablo Palacio? También es bastante recurrente, sobre todo si tomamos, por ejemplo, a Débora. Hay un momento en el cual el narrador, perdón, que está relatando la vida de este teniente, que como habíamos dicho es un teniente común, una persona cualquiera, comienza a preguntarse si en realidad el teniente tiene que actuar de esa manera o no tiene que actuar. Luego se pasa al tema subjetivo porque cuando el teniente parece dormirse comienza a reelaborar una nueva historia dentro de su propia mente. ¿Listo? Vamos a la siguiente característica de la vanguardia, que en este caso sería la característica, y es una de mis favoritas, la característica pues del absurdismo. ¿A qué referimos nosotros? El absurdismo es una tendencia filosófica supuestamente proveniente de Soren Kierkegaard, no sé si es que dije bien el nombre, pero que nos refiere que la vida es un completo absurdo. Es decir, que podemos pasar buscándole sentido a la vida, que no importa, porque a la final la vida no tiene sentido. Todo lo que hagamos carece de sentido. Dentro de las narraciones de Humberto Salvador y de Pablo Palacio, en donde encontramos esta cuestión del absurdismo. A ver, yo quiero tomar de aquí una cita del mismo Pablo Palacio, que debería tenerlo por aquí, sobre el tema del absurdismo y cómo lo desarrolla el señor Pablo Palacio, ¿no? Listo.
desde el primer capítulo, desde la primera página de la obra Débora de Pablo Palacio, nosotros vamos a leer lo siguiente. Teniente, has sido mi huésped durante años. Hoy te arrojo de mí para que seas la befa de los unos y la melancolía de los otros. Muchos se encontrarán en tus ojos como se encuentran en el fondo de los espejos. Como eres hombre, pudiste ser capataz o betunero. ¿Por qué existes? Más valiera que no hubieras sido. Nada traes, ni tienes, ni darás. Algunos inflan el pecho y no quieren saber que lo han inflado con el viento del vecino. Todos han inflado su pecho con el viento de sus vecinos. Y después, muy serenamente, han cruzado los brazos bajo las costillas falsas, como diciendo, ¿quiénes son esos granujas? En verdad que eres inútil, pero te sostiene la misma razón que a Juan Pérez y Luis Flores. He puesto frente a frente el vacío de la vulgaridad y la tragedia de la genialidad, y veo que te conviene más lo primero. Siendo ridículo, corresponde a tus valores el signo matemático menos, ridículo, en contraposición al enorme más que ahogará a los martirizados por aquella tragedia. A los geniales les atraganta el momento genial, como el bolo a los atragantados. Es por esto que eres vulgar. Uno de esos pocos maniquíes de hombre hechos a base de papel y letras de molde, que no tienen ideas, que no van sino como una sombra por la vida. Eres teniente y nada más. Aquí el tema del absurdismo es eminentemente patente. Eres vulgar, le expone frente al teniente el vacío de la vulgaridad. ¿Qué tiene que ver lo vulgar con el absurdismo? Se estarán preguntando, sobre todo los jóvenes estudiantes. Es que el sentido de la vida, al no tener sentido, es una vida de carácter vulgar, es una vida cualquiera, no es nada especial. Y el teniente, justamente en la obra Débora, es alguien así, ni siquiera, y es la constante de la obra, ni siquiera puede levantarse a una pelada, y él siente envidia de otro teniente, muy parecido a él, que sí puede hacerlo. Y es tan genial la obra de Palacio en ese sentido porque desarrolla, dice, nosotros tenemos al teniente A y luego tenemos al teniente B, y teniente A y teniente B comienzan a hablar, ni siquiera les da el nombre, ni siquiera menciona cómo se llaman. En algún pasaje de la historia menciona el nombre de nuestro teniente protagonista, el teniente A, pero del teniente B no sabemos absolutamente nada, o nada que yo recuerde. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la obra de Palacio. Dentro de la obra de Humberto Salvador, el absurdismo, que va a estar aquí en La ciudad de una novela, se desarrolla a ratos. Bueno, en realidad se desarrolla en toda la novela de manera un poco tácita, pero sí hay un momento en el cual el tema del absurdismo es completamente patente. Habíamos dicho que el narrador junto con Victoria están buscando los protagonistas para escribir la novela. Y uno de los protagonistas desarrolla el concepto de la vida vulgar, de la vida absurda, a través de un discurso. Este personaje se llama Carlos, es una especie de parodia de los intelectualoides, por eso es que este protagonista, este personaje que ellos encuentran, no les va a servir de mucho en la novela. Página 45 me dice, y este personaje mismo no quiere formar parte de la novela y lo expone de la siguiente forma. El personaje protagonista le pregunta a Carlos, ¿no?, a este otro personaje, sobre qué pasa con esta cuestión de la vida, y el personaje le dice esto, ¿no? Lo único verdaderamente trágico podría ser leproso, dice el personaje protagonista. No, este personaje, Carlos. Voy a retroceder un poco. El protagonista le dice, usted solo ve el lado doloroso de la vida, le dice el protagonista que está buscando a los personajes, y Carlos le responde, al contrario, nada tiene la vida de trágico, sufrimos por tonterías. Analizando serenamente no hay por qué disgustarse. Si una mujer nos desprecia no perdemos nada y no hay razón alguna para sentirse humillado. Si otra nos traiciona no importa, todo se arregla por sí mismo. Lo único verdaderamente trágico podría ser leproso o morirse de hambre. Pero estas cosas a nadie importarían. Mientras hay un poco de pan, un poco de sol y un agujero donde refugiarse, se puede vivir tranquilo. Y se vive.
le refuta el protagonista y Carlos responde, sin objeto. Todos viven así y de igual modo mueren. Da lo mismo vivir o morirse, tan inútil es lo uno como lo otro. Lo único interesante es educarse para juzgar todo con absoluta serenidad. Creo que algún día llegaré a este estado perfecto. Por ahora, todo me es indiferente. Con esta indiferencia mía densa y elástica, pero tal vez me falta refinamiento para no tomar nada en serio. Nada. Silencio. Carlos, sarcástico y amable, dice, compénsese usted. La humanidad está hecha a base del ridículo. Todo, absolutamente todo, es ridículo. Nosotros, en grado máximo, somos una catástrofe de hombres de nuestra generación. Y continúa. Y de hecho, no es un tema nimio, no es que el personaje, no es que es un personaje cualquiera que lo dice, lo remarca el mismo narrador en este caso, para explayar este sinsentido de la vida. Muy bien, eso en cuanto al tema del absurdismo dentro de la literatura de vanguardia. Y la última característica que vamos a hablar o que vamos a comentar en el día de hoy sobre los puntos en común que tiene la obra de Pablo Palacio y Humberto Salvador sobre la vanguardia sería una literatura eminentemente urbana. ¿A qué nos referimos con una literatura urbana? Quiere decir que las narraciones no se enfocan en el campo, sino que vienen a la ciudad. Pero no es una ciudad ensalzada, no es una ciudad idílica, tampoco es una muestra del horrible que es la ciudad, sino que simplemente hay una mezcla entre el absurdismo y lo literario. La ciudad, al igual que la vida, es un completo absurdo. Los narradores, sobre todo en el caso de Pablo Palacio, no temen mostrar la vulgaridad de la ciudad. De hecho, lo hacen tanto que muestran como vulgar, como banal, nimio, como ustedes quieren decirlo, a la ciudad, tal como los mismos personajes de Pablo Palacio lo son. En ciertos casos, y nosotros sabemos que una de las características principales de la obra de Palacio es la ironía. Nosotros podemos ver cómo toma Pablo Palacio uno de los tópicos, emblemas, por ejemplo, de la ciudad de Quito, porque habíamos dicho que su periodo narrativo más importante lo desarrolló aquí en la ciudad de Quito. Él muestra estos emblemas de la ciudad de Quito, pero los muestra tal como son, sin ningún sentido. Estamos hablando, por ejemplo, de la calle La Ronda. Para los que no conocen La Ronda, es una calleja emblemática de la ciudad de Quito para el turismo, porque se supone que es una calle eminentemente coloquial. Bueno, no se supone, es una calle eminentemente coloquial, es bastante bonita, pero lo que pasa es que históricamente se trata de ver a La Ronda como la calle de la bohemia y del romanticismo más total en la ciudad. Y lo que hace Pablo Palacio es tomar esa misma calle y decir lo siguiente. Tengo los apuntes, página 136, justamente de la obra Débora de Pablo Palacio. No es que en los otros cuentos no haya cuestiones importantes en los puntos en común que hemos visto en Humberto Salvador, sino que en Débora como que se concentra todas estas características, ¿no? Entonces dice el narrador, ¿no? Bien, los dos tenientes hacían tiempo, y como dentro de los accidentes de la vagancia puede presentarse cualquier rincón, apareció La Ronda, el barrio clásico de los Gimoteos. Fíjense aquí cómo Pablo Palacio con su ironía establece este tema, ¿no? Que la ciudad es un completo ridículo. Vuelvo a repetir, y como dentro de los accidentes de la vagancia puede presentarse cualquier rincón, apareció La Ronda. No menciona que entraron al lugar más hermoso de la ciudad, sino que dice a cualquier rincón. O sea, La Ronda es cualquier lugar como otro en la ciudad, ¿no? Continúa Pablo Palacio. Cuando se escribe La Ronda, todos se imaginan una capa española y hasta se ha llegado a pensar en serenatas con guitarras y en palabras hediondas de borrachos. Hediondas de borrachos, ¿no? El ojo del puente mira la calle estrecha.
hay un definido sentimiento del anacrónico ante la amenaza de un hombre moderno que pasará haciéndose de lado para que la intimidad de las casas no manche su vestido, lo deje emparedado entre pinturas de esclavos. Ahora el barrio se muere, se viene encima, el relleno que modernizará la ciudad porque algunos se han cansado de las calles antiguas y reaccionando contra el relleno se han alineado los gemebundos y los neogemebundos. Todos están un poco ridículos. Lo que hace Pablo Palacio con la ciudad y en cierto sentido también Humberto Salvador, ya voy a hablar de uno de los cuentos donde se retoma este tema de la vulgaridad y lo citadino, es mostrar a la ciudad tal cual es. Es un lugar como cualquier otro, no tiene nada especial, tal como sus personajes, es un lugar absurdo y ahí los muestra y ahí hace la historia de sus propios personajes. Ahora, también son urbanas las obras de estos dos personajes, no solamente porque se expresen los tópicos citadinos, sino porque simplemente sus personajes y todas sus narraciones transcurren dentro de la misma ciudad. Dentro de la obra de Humberto Salvador, nosotros podemos ver, bueno, hay un cuento llamado El auto loco, donde también se desarrolla perfectamente la cuestión del absurdo de la vida, porque el protagonista, pues, se sube a un carro y el que maneja es un borracho que casi los mata a todos, pero retomando el tema de la ciudad, no es que cuando ellos están en el campo, los personajes de sus escritos están en el campo, no es que el campo es ensalzado, no es que es pues ponderado como se lo hacía en el romanticismo, por ejemplo, sino que los protagonistas añoran la ciudad. En El auto loco podemos ver nosotros de eso. El personaje protagonista que está en una casita de campo ansía llegar a la ciudad. Él se había enamorado de una chica, había conocido a la chica dentro de esta casita de campo, pero donde quiere que sucedan las cosas va a ser dentro de la ciudad. Y es justamente desde el personaje que casi muere por regresar a su ciudad en este pequeño auto, ¿no? Bien, entre otras características que les recomiendo yo para que puedan comprender muy bien y dónde van a encontrar todas estas características de las obras de Humberto Salvador y de Pablo Palacio, vayan y lean, por ejemplo, La vida del ahorcado, para que comprendan muy bien el tema subjetivo. Vayan y lean Débora, de Pablo Palacio, también La vida de un ahorcado, de Pablo Palacio, para que ahí puedan ustedes ver el tema del absurdismo. Ahí verán ustedes la cuestión de la metanarración, donde van a encontrar la metanarración también en Pablo Palacio, en Una mujer y luego un pollo frito, donde van a encontrar el absurdismo en Pablo Palacio en toda su obra. De hecho, en la obra Un hombre muerto a puntapiés, que la vamos a desarrollar en el próximo video de la obra de Pablo Palacio, vamos a explicar muy bien porque no es una obra criminal, sino que es una obra que es en sí misma un absurdo. El narrador protagonista trata de recrear la historia como a él le gustaría y no como en realidad es. Eso es la subjetividad más omnímoda que nosotros podamos tener, ¿sí? Ahora, dentro de Humberto Salvador, recomendadísimo para los estudiantes de bachillerato, es lectura obligatoria En la ciudad he perdido, una novela para entender el tema de la vanguardia, porque nosotros vimos en el video anterior que hay muchos lugares donde si se menciona la vanguardia, ni siquiera se pasa por Humberto Salvador, y la obra más vanguardista es de Humberto Salvador en la narración, es En la ciudad he perdido, una novela. De hecho, el tema del uso del espacio como elemento narrativo está presente. Es otra de las cosas, de las características, y ya para terminar el video, es otra de las características que vamos a encontrar dentro de las vanguardias, ¿no? Cómo el espacio narrativo, o sea, dónde están escritas las palabras y la forma variopinta que se tiene de escribirlas, cuenta también como una forma de vanguardia. Eso lo vamos a encontrar también mucho en la obra de Hugo Mayo. Fíjense acá, tenemos nosotros desarrollado incluso un pequeño bosquejo de unas cuentas. Lo mismo que pasa acá en la obra de Pablo Palacio, que se lo ve muy común, muy
muy comúnmente, por ejemplo, aquí hace un dibujo donde me dice, no sé si se ve bien, San Juan, La Chilena, San Blas. Acá hace un dibujo de la posición de estos barrios que están asentados sobre lomas de Quito, San Juan, La Chilena y San Blas. O sea, dibuja con las propias palabras ciertas cuestiones que no se pueden decir dentro de la narración, o que si bien se pueden decir, simplemente las pone de otra manera, pero no es solamente con un fin estético. Acá tenemos otro ejemplo del espacio dentro de la narración. Como decía, no la pone solamente con un fin estético, sino que la pone como algo muy, pero muy importante para dibujar en la mente del lector esas cuestiones y realzarlas. Y así es como la obra vanguardista se la puede comprender. Y esta es una crítica que quiero hacer, sobre todo a los estudiantes. Si es que quieren en realidad comprender qué es la vanguardia, pues vayan y lean a la vanguardia, vayan y lean a los escritores de vanguardia. Sí, eso sería mi recomendación. De ahí podemos leer otros escritos, otros críticos, pero para realmente comprender, pues tenemos que buscar nosotros mismos las características dentro de esas obras. Y lo mismo con los otros escritores, ¿no? Bien, eso creo que sería por el día de hoy. Hemos visto las características, hemos visto al menos unas 5 características, puntos en común de estos escritores de la narrativa de la vanguardia. El próximo video hablaremos sobre la lírica de la vanguardia con el gran Hugo Mayo, que merece un video él solo. Y después estaremos hablando de eminentemente las características de la obra de Pablo Palacio. ¿Listo? Muchas gracias, les deseo una bonita tarde, mañana o noche. Y no se olviden de darle like, de compartir, de seguirme en Facebook y en mis otras redes sociales. Ya saben toda la letanía de cosas que se dicen al finalizar los videos de YouTube. Hasta luego. Bye bye.